tardes, amados hermanos. Y si hay amigos entre nosotros, sean bienvenidos aquí a la casa del Señor. Queremos dar las gracias a todos los hermanos que de una manera directa o indirecta apoyaron el Yalcel que tuvimos ayer durante el día completo aquí. Pues el Señor bendijo grandemente este Yalcel y qué bueno que todo esto es para su gloria y también para emplearlo en el progreso del Evangelio. Pues a través del dinero colectado se ayudan misioneros en otras partes del mundo y también para otro asunto interno de las damas. Quisiera dar la bienvenida a Daniel Philly y a su esposa que están por ahí, de la congregación de Buenos Aires, el Olivar, Templo Bíblico Olivar, en Herrera, Santo Domingo, República Dominicana. Una congregación con la cual, desde que me convertí, tuve una gran afinidad. Mucha gente pensaba que yo pertenecía al Olivar, cuando en verdad era de Miramar, y verle el pasado domingo aquí fue de mucho gozo para mí, ¿verdad? Así que bienvenidos, hermanos, a esta su congregación. Hermanos, vamos a continuar con esta serie acerca del Sermón del Monte. Yo ni recuerdo cuándo fue la última vez que hablamos del Sermón del Monte, pero hace mucho tiempo, más de 2 meses, que estuvimos hablando de la tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos. Hoy vamos a tratar acerca de otra bienaventuranza, y es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiero invitarles que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio según Mateo, al capítulo 5, donde vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Mateo capítulo 5, verso 1, dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre, con un corazón humillado, venimos delante de tu santa y bendita presencia, reconociendo que sin ti, Señor, no podemos hacer nada, que si no es tu Espíritu Santo que toma tu palabra y la trae, Señor, a nuestros corazones, entonces no seremos efectivos. Oh Padre, te rogamos, Señor, que tú traigas palabra a tu pueblo aquí reunido, y también a aquellos hermanos que puedan escucharlo en otros lugares. Señor, llévale tu palabra a ellos. Bendice, Señor, esta reunión. Bendice la exposición de tu palabra y todo cuanto se va a hacer. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Amén. ¿Qué vamos a ver durante esta exposición? Primeramente vamos a ver un recuento breve o el contexto en que fue predicado este sermón y esta bienaventuranza. También vamos a ver qué es tener hambre y sed de justicia. Y en tercer lugar vamos a ver la promesa que hace el Señor de satisfacer esa hambre y sed de justicia. Bueno, es necesario que hagamos un pequeño recuento acerca del Sermón del Monte. La fama del Señor Jesucristo se había extendido por Decápolis, por Siria, por Judea, y grandes multitudes le seguían. Y el Señor, mientras iba caminando, ve la multitud y decide subir a este monte. Hasta ese entonces este monte no tenía ningún nombre.
era apenas un monte más de lo que habitaban allí en Galilea. Pero después que Jesús subió a este monte, se le cambió el nombre y se le llamó el monte de la bienaventuranza. Porque así es Jesús. Por donde quiera que pasó, dejó huellas, trajo cambio, trajo transformaciones, de tal manera que los lugares de la tierra de Palestina hasta el día de hoy conservan nombres que tuvieron significado de la presencia de Jesús en esos lugares. Y este monte no pudo escapar a esa realidad. Hasta el día de hoy se llama el monte de la bienaventuranza. Por si alguno se anima a visitar a Israel, pues trate de ir a conocer este lugar donde Jesús predicó este gran sermón llamado el Sermón del Monte. Ahora, el Sermón del Monte es la proclamación del Rey. El Sermón del Monte es un manifiesto. El Rey se presenta ante su nación y presenta lo que es la constitución de su reino. Cada país, cada nación tiene una constitución o lo que es llamado la Carta Magna. He aquí la Carta Magna del reino de Jesús. El Rey viene y presenta su manifiesto real, presenta su constitución. Y mayormente la constitución del reino tiene que ver cómo tienen que vivir los súbditos de ese reino. Los seguidores de ese rey tienen una manera, tienen un estilo de cómo deben vivir, de cómo tienen que vivir. Por eso la importancia que tiene el Sermón del Monte para los súbditos de el Rey. Para todos nosotros que pertenecemos a este reino, al reino de nuestro Señor Jesucristo. También dije que hay diferentes posiciones teológicas en cuanto a este Sermón del Monte. Aún dentro de nosotros, los dispensacionalistas y premilenaritas, donde las asambleas de hermanos se inscriben, esos somos dispensacionalistas y premilenaritas. Aún hay teólogos que tienen diferentes posiciones en cuanto al Sermón del Monte. Algunos dicen que el Sermón del Monte no es para esta época, que es para el reino, que es para cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino milenial en este mundo. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, como hay otros hermanos que tampoco lo están. Creemos que sí, que durante el reinado milenial nos vamos a regir por estas enseñanzas, pero también creemos que estas enseñanzas son aplicables a la iglesia y a los cristianos de todas las épocas. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos de los principios que se presentan en el Sermón del Monte son repetidos o son reiterados en las cartas apostólicas, especialmente en las cartas paulinas. Así es que creemos que el cristiano debe vivir conforme a estas enseñanzas, que no está relegado solamente al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien quisiera abundar un poquito más, le voy a recomendar un tremendo libro que está en 2 tomos. El comentario de Mateo del doctor Evis Luis Carballosa. Tremendo trabajo hizo el hermano Carballosa en esta exposición del libro de Mateo. Ahora bien, mis hermanos, ahora ya entrando en la bienaventuranza, vemos que el Señor sube al monte allí, sube para bendecir. Como ya hemos dicho, no subió al monte
a maldecir, sino a bendecir. Allí estaban los discípulos en primer lugar. Era lo que se estaban exponiendo directamente o más directamente a las enseñanzas de Jesús. Y luego estaba la multitud. El Señor se sienta. ¿Por qué el Señor se sienta? Porque de esa manera era que enseñaban los rabinos en la antigüedad. Nosotros vemos que el Señor mismo hace mención acerca de los escribas y fariseos cuando dice que los escribas y fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. Es decir, los rabinos enseñaban sentados. Hoy no tenemos esa costumbre en la iglesia. Pero si un día veo a un hermano enseñando sentado, no tiene nada de antibíblico. De hecho, así era al principio, para que nadie vea. Creo que hay un hermano, no sé, Charles Stanley, que a veces lo veo enseñando sentado. No hay nada de malo, está correcto. No hay nada antibíblico en eso. Ahora bien, él comienza a enseñarle a la multitud y comienza con estas bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza que el Señor le menciona o le dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? Es una persona que ha reconocido su pobreza espiritual, que es indigno de la salvación de Dios y que está mendigando delante de Dios. De hecho, la palabra en el original significa mendigar. Es una persona que tiene una vergüenza tal que con una mano cubre su rostro y con otra mano tiende para recibir algo. Eso es lo que significa la palabra original en el griego de pobre. Ahora también debo decir que esta palabra bienaventuranza es la palabra Macario, que significa feliz, que significa afortunado. Una palabra de un gran significado, dichoso. Es decir, el Señor está diciendo aquí: dichosos los pobres en espíritu. Eso va contrario a la mentalidad que se tiene en el mundo de hoy. ¿Quiénes son los bienaventurados según el concepto mundano? Aquellos que tienen grandes riquezas, aquellos que gozan de buena salud, aquellos que tienen poder. Esas son personas bienaventuradas para el mundo de hoy. Para el Señor Jesucristo no. Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza, entonces el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Se ve claramente el concepto contrario a lo que se enseña, a lo que cree el mundo. Una persona que llora para el mundo no es una persona feliz. Para el Señor, una persona que llora es una persona feliz, pero que no llora por las cosas que puedan causarle en este mundo, que puedan provocarle ese lloro, sino una persona que llora por sus pecados. Hermanos, esa debe ser la actitud nuestra cada día. Debemos ir a la presencia de Dios y llorar por nuestros pecados. Debemos exponernos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que revele los pecados que hay en nuestra vida y llorar por ellos. El Señor dice que una persona que hace eso es una persona bienaventurada. En tercer lugar, la tercera bienaventuranza que el Señor presenta dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También contrario al concepto que tiene el mundo. El mundo entiende que una persona bienaventurada es una persona que goza de poder, que goza de fuerza, que ejerce su autoridad. No, el Señor Jesucristo enseña aquí que una persona bienaventurada es una persona mansa, es una persona de humilde condición,
espiritual. Es una persona que aprende cada día de Jesús, porque Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces llegamos a la cuarta bienaventuranza, que es la que vamos a tratar en esta tarde. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa realmente esta bienaventuranza? Tener hambre y sed de justicia. Vamos a hablar un poquito del hambre. Yo espero que mucha gente no tenga hambre en esta tarde, que haya comido antes de venir a este lugar, pero porque vamos a hablar de hambre y eso pudiera intensificar su hambre. O si tienen sed, ya hace un momentito yo me apertreché y traje 2 botellas de agua por si me da sed, ¿verdad? Para satisfacer esa sed, aunque en realidad es por mi garganta. Ahora, ¿qué significa esta bienaventuranza? Tener hambre y sed de justicia. Hermanos, los seres humanos no podemos sobrevivir sin comer y beber. La comida es algo necesario para nuestro cuerpo, para alimentarnos, para fortalecernos físicamente. Bueno, de hecho, una persona no pudiera vivir. El caso más extremo que se conoce es de alguien que duró 60 días sin comer. Pero por lo general, una persona puede aguantar 40 días o un poquito más sin poder ingerir alimento. ¿Qué decir de la bebida, del agua? Este líquido tan precioso es sumamente necesario para nuestro organismo. Tanto así el agua es tan importante. Yo no sé si te sabía, pero el planeta Tierra en su composición tiene aproximadamente un 70% de agua. Nuestro cuerpo tiene una composición que oscila entre un 60 y un 70% de agua. Esto nos habla, hermano, de la importancia que tiene el agua. Hace un tiempo, unos años atrás, hubo una tragedia, creo que en Argelia, y es que iban una gente en un bus y en medio de un desierto el bus se le dañó y se quedaron allí estoqueados. La mayoría, casi todos murieron de sed. Y hubo un catedrático español que escribió un artículo acerca de la sed y con relación a esta tragedia que ocurrió allí en Argelia. Su nombre es José Luis Zamorano, un catedrático de una universidad de Madrid, en España, y él dijo algo acerca de la sed y de la comida. Él dijo: la sed es diferente al hambre. Si una persona deja de comer, llega un momento en que su estado de debilidad es tal que ni siquiera percibe la falta de alimento. Es verdad, si dejamos de comer, puede ser que llegue un momento tal que ni siquiera percibimos de que nos falta alimento, aunque nos vamos debilitando. Pero no así con el agua. Miren lo que él dice acerca del agua. Pero en este sentido, la falta de líquido es peor. La sed conduce a una situación desesperada, porque uno es consciente del estado en que se encuentra. Hermano, no hay cosa más terrible que uno estar sediento y no encontrar agua. Mire, usted es capaz de hacer cualquier cosa con tal de calmar esa sed. He escuchado de personas que ante la ausencia de agua han tomado sus propios orines. ¿Por qué? Necesitan hidratarse. Y eso, muchos viajeros que viajan ilegales desde Santo Domingo a Puerto Rico han tenido que hacer eso por la escasez
de agua. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos varias situaciones, casos de hambruna que la Biblia presenta. Ahora, yo tengo una pregunta, hermanos, que estamos aquí reunidos y amigos. ¿De qué tú tienes hambre y sed en esta tarde? No estoy hablando aquí de hambre por falta de alimento físico, aunque esa hambre es terrible también. En el año 1979, el huracán David dejó prácticamente destruida la República Dominicana. Y yo recuerdo que allá en mi pueblo hubo una inundación tan grande que la casa nuestra se inundó y tuvieron que sacarnos de ahí. Y como 3 días después, yo tenía una hambre tan grande que regresé a nuestra casa y estaba llena de lodo. Pero mi mamá había guardado una comida a mi papá y allá había una carne y la grasa ya está congelada, diría yo. Y esa carne sin calentarla yo me la comí porque tenía hambre. Hermano, el hambre es algo desesperante realmente. Yo a veces me río de nuestros hijos que están ahí en la casa y dicen que tienen hambre, pero ahí hay conflé. Pero uno dice, no, porque ese no es el conflé que a mí me gusta, ¿verdad? O hay comida y no, yo no quiero esa comida. Usted realmente no tiene hambre, porque cuando uno tiene hambre, uno se come lo que sea. ¿De qué tenemos, ya entrando en términos espirituales, de qué tenemos hambre nosotros en esta tarde? ¿De qué tenemos hambre? Hermano, ¿de qué tienes hambre tú que estás ahí sentado? Es una pregunta en términos espirituales que debe hacerte. ¿De qué tiene hambre? Hay mucha gente hambrienta y sedienta hoy día. Y viene a la iglesia buscando satisfacer esa hambre y esa sed. Probablemente aquellas personas en medio nuestro que tengan hambre de tener cosas materiales. Probablemente aquellas personas en medio nuestro que tengan hambre de placer. Algunos podrán tener hambre de fama, otro hambre de poder. Inclusive pudiéramos tener hermanos en la congregación que tuvieran hambre de ejercer algún ministerio en la iglesia, y eso es bueno. El que anhela obispado, buena cosa desea, dice Pablo. Tiene hambre de fama, hambre de popularidad, hambre de poder, hambre de controlar. Hermanos, nosotros mismos los creyentes no escapamos de este tipo de hambre. Mucha gente sedienta de poder para controlar, de poder, de fama, de fortuna. Quisiera decirle algo. Salomón fue un hombre que, yo no sé cuándo aquí han leído el libro de Eclesiastés, pero es un tremendo libro que Salomón narra allí en Eclesiastés su experiencia. Y en esta experiencia que narra Salomón y que tiene que ver con todos los que habitamos debajo del sol, Salomón en el capítulo 1, en el capítulo 2, expresa todos estos deseos que hay en nuestros corazones de tener estas cosas. Y Salomón dijo acerca de la sabiduría: fue el hombre más sabio que jamás haya existido. Él dijo que la sabiduría era aflicción. La sabiduría, aflicción, vanidad. Salomón, todo cuanto su corazón deseó tener, él lo tuvo. Y al final Salomón termina diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón
tuvo hambre de fama, fue satisfecha esa fama. La fama de Salomón recorrió todo el mundo conocido. Su fama llegó por todo el oriente. Y la reina de Saba vino a ver a Salomón porque su fama había llegado hasta sus dominios. Y Salomón termina diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Si hay algún amigo nuestro aquí, ¿de qué tiene hambre? ¿Tiene hambre de tener mujeres? Salomón tuvo todas las mujeres que él quiso. Y esto no pudo satisfacer su alma. ¿De qué entonces, hermanos, tenemos hambre y sed en esta tarde? Consideremos todo esto, porque al final eso no va a satisfacer nuestras almas. La Biblia presenta varias situaciones de pueblos, naciones que pasaron por hambruna. Bueno, en Génesis capítulo 40, a partir del verso 55, pueden buscarlo allí. José había sido elegido por parte de Faraón para gobernar a Egipto, pues José había interpretado el sueño de Faraón de que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y durante esos 7 años de abundancia, José, sabemos, construyó graneros, almacenes y guardó mucha comida, muchos granos para cuando vinieran esos 7 años de hambruna. Ahora miren lo que dice allí acerca de esa hambruna que hubo en todo el mundo. Génesis capítulo 40, verso 55. Dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: y a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Hermano, el asunto del hambre no es algo nuevo. Muchas naciones, especialmente del África y del Asia, tienen problemas para poder alimentar a sus habitantes. Pero hay aquí una gran hambruna que había en toda la tierra. Bueno, eso fue lo que motivó a Jacob, al anciano Jacob, a enviar a sus hijos a comprar granos a Egipto para no morir del hambre. Realmente el hambre es un fenómeno que afecta a la humanidad, a toda la sociedad. Aquí en Estados Unidos, la nación más desarrollada de la tierra, hay gente que sufre de hambre. Vemos que el hambre es la causa de que la gente, de la inmigración, por ejemplo, Elimelech y su familia descendieron allí a los campos de Moab, porque en Israel había hambre. Eso pasó en los tiempos de los jueces. Vemos que en Samaria, en una ocasión, el rey Ben-Hadad sitió la ciudad y la rodeó. Y pueden ver la historia, no voy a entrar en detalles, en Segunda de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 24. Y había una gran hambruna en Samaria, una hambruna tal que se cometieron actos de canibalismo, a tal punto que una madre acordó con otra madre comerse a sus hijos. Y así lo hicieron. Una madre se comió a su hijo, lo compartió con su vecina, y al siguiente día, cuando ella fue, vamos ahora a matar a tu hijo para comérnoslo, ella no quiso y llevó el caso al rey. Fíjense hasta lo que puede llevar
el hambre. El hambre puede llevar hasta el canibalismo. Se recuerda que en la Segunda Guerra Mundial las tropas alemanas, mientras combatían allí por la ciudad de Stalingrado, hubo tanta hambre que soldados alemanes se comieron sus propios compañeros. Hermano, el hambre nos lleva realmente a situaciones extremas. Pero hay una hambre que es más importante que esa y que nosotros necesitamos satisfacer, y es el hambre espiritual. Y es de esa hambre que el Señor Jesucristo está hablando aquí en esta bienaventuranza, cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, vamos a hablar entonces un poquito acerca de la sed espiritual, ya que hemos hablado del hambre. Hay 2 salmos de la palabra de Dios que voy a tocar, 3 versículos de uno y en otros 2, que habla acerca de esa sed espiritual, y que es una sed que nosotros debemos tener por Dios, un anhelo profundo por Dios y por las cosas de Dios. Un súbdito del reino del Señor debe tener esta sed espiritual, un anhelo profundo por Dios. Y en el Salmo 42, el salmista recoge esta sed espiritual, este anhelo profundo por Dios, cuando él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Hermanos, es esta la sed espiritual que debe haber en nuestros corazones y que el Señor está haciendo mención en esta bienaventuranza. Un anhelo profundo por Dios. Y miren, aquí el salmista lo presenta como un siervo. ¿Qué era un siervo? ¿Qué es un siervo con C? Para que no se confundan, porque siervo con S tiene otro significado. Son aquellos que sirven. Este siervo es con C. Es un venado. Un venado que habita en aquella tierra desértica de Palestina. Y este venado busca desesperadamente el agua, porque él sabe que si no encuentra agua va a morir de sed. Hermano, ese intenso deseo es que también debe haber en nosotros por Dios. De esta manera debemos desear a Dios en nuestras vidas. Así como ese venado anda bramando desesperadamente, buscando agua, de esa misma manera nosotros debemos buscar a Dios y su presencia. El salmista, no sé la razón, pero no podía esta vez ir allá a Jerusalén, a algún tipo de fiesta solemne, a celebrar con los peregrinos. Ya otras veces él lo hacía. Estaba acostumbrado a hacerlo, inclusive conducía a los peregrinos. Pero no sabemos si había alguna enfermedad, qué tipo de impedimento le impedía a él estar allí en el templo, en la morada de Dios. Y es cuando él escribe este salmo, y su condición es como la de un siervo, como la de un venado bramando por agua, porque si no muere. Hermanos, tenemos nosotros ese tipo de sed por Dios. Creo que fue David Brainerd que dijo una ocasión, allí lanzado a tierra, este hombre de su corazón le decía a Dios: Señor, dame alma
almas que perezco. Señor, dame almas para salvar que perezco. Hay esa sed en nosotros de predicar el evangelio, de salvar almas para nuestro Dios. Hay esa sed en nosotros de devorar la palabra de Dios, de saciarnos en la palabra de Dios. Hay esa sed en nosotros de congregarnos, de venir a este lugar y adorar a Dios. Los grandes hombres de Dios tuvieron este tipo de sed. Ellos no tuvieron sed de popularidad, no tuvieron sed de reconocimiento. La única sed de ellos era hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios en todo. Hermanos, hay ese tipo de sed en nosotros. El salmista decía ahí en el verso 2, mi alma tiene sed. Sed de Dios, del Dios vivo. Hay mucha gente que tiene sed, que está en una religión, pero su sed es por un Dios muerto. Nuestra sed es por un Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. El Dios que nos salvó, que entregó a su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Hermano, tenemos sed por ese Dios. Oh, el salmista estaba devastado por esta sed tan profunda que él tenía de la persona de Dios. Esa sed por Dios se expresa en una vida, hermano. En una vida cada día devorando este libro. Hay algo que admiro, lo he dicho en otras ocasiones, de tu hermana Modesta, que no está aquí en República Dominicana. Pero ella tiene tanta hambre y tanta sed de este libro que todo el tiempo, si estamos en un party, mientras todo el mundo está hablando, ella ahí con su Biblia. No importa dónde esté, devorando, comiendo, bebiendo de esta fuente. Hay sed en nosotros por la palabra de Dios. Hay sed en nosotros por la oración, por hablar con nuestro Dios. Fue esa sed que tuvo Santiago. Se cuenta que cuando Santiago murió era un hombre tanto de oración que a él dijeron acerca de él que sus rodillas eran como rodillas de camello. De todo el tiempo que pasaba arrodillando, orándole a su Dios. ¿Hay sed en nosotros por la oración? ¿O hay sed en nosotros por congregarnos? Esa sed está expresada en este salmo. Pues el salmista, él quería estar allí en el templo. No hizo la peregrinación. No le fue posible. Y por eso anda como un siervo bramando por esa agua, bramando por la presencia de Dios. El segundo salmo que quiero ver y que nos habla de esta sed de Dios es el Salmo 63 en el verso 1 y 2. Todos los salmos son favoritos míos, pero este en especial. Este es sumamente especial. Dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. He aquí David, hermanos. Estaba en el desierto. Estaba huyendo de Saúl. A lo mejor estaba en una cueva allí en medio de ese desierto. Y desde muy temprano este hombre comienza a buscar el rostro de Dios en oración. Y lo hace diciendo, Dios mío, Dios mío.
¿Eres tú? De madrugada te buscaré. Oh, hermano, qué hermoso es darle la primicia al Señor y buscarle de madrugada. No hay algo más refrescante. Es como el rocío de la mañana, buscar al Señor de madrugada. Ahí sin la interferencia de nadie, ni de los hijos, ni de la esposa. Usted y Dios solo. Y es ahí donde David está en un desierto, que en un desierto nada. Y él se expresa así en este salmo, cuando dice: de madrugada te buscaré. Pero miren aquí en un desierto, ¿qué hay? No hay agua, no hay nada. Dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. No solamente era un asunto de su alma, su carne también anhelaba la presencia de su Dios. Y agrega: en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hermanos, a nosotros nos resulta venir fácil. Es fácil para nosotros venir a este lugar y adorar a Dios así, con aire acondicionado, ¿verdad? Bien cómodo. Pero David no estaba bajo estas condiciones. Él no estaba allí en un sillón reclinable para leer su Biblia. Estaba en un desierto, en una cueva. Y él dice que en esa condición su alma tiene sed de Dios. Oh, mis amados, ojalá en nosotros también hubiera este tipo de sed espiritual como la que tenía David. Pero para eso es necesario ir al desierto. No estoy hablando aquí de ir al desierto físicamente hablando, a algún lugar desértico, sino aislarnos de todas las cosas de esta vida, de este mundo. Por un lado, por un tiempo, hermano, debe dejar a un lado tu tableta, tu celular, tu laptop, tu computadora, tu Facebook, tu WhatsApp, tu YouTube. Y debes aislarte al desierto para estar con Dios, delante de la presencia de tu Dios, donde no haya interferencia. Varios hombres fueron llevados por Dios al desierto y bajaron de ese desierto totalmente diferente. No puedo llevar a los textos por falta de tiempo. Moisés fue llevado al desierto. En Éxodo capítulo 3 y capítulo 4 vemos que mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, fue llevado al desierto. Y allí en el monte Oré, el Señor se le apareció a Moisés a través de una salsa que ardía y no se consumía. Y esto llamó poderosamente la atención de Moisés. Y cuando se acerca, la salsa ardía y no se consumía. Allí se manifestó Dios a Moisés en el desierto. A veces queremos, hermanos, que Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero ¿cómo se va a manifestar en nuestras vidas si la mayor parte del tiempo nosotros la dedicamos a trabajo, más trabajo, más trabajo, a los placeres, al entretenimiento, a todo este tipo de cosas? Hoy queremos entonces que Dios se manifieste en nosotros. ¿Con qué tiempo? Dios se llevó a Moisés al desierto para manifestársele allí. A partir de ahí, Moisés fue un hombre totalmente diferente. Pero no solamente a Moisés, Dios se llevó a Elías al desierto. Y allí en Primera de Reyes, capítulo 19, está la historia, no podemos leerla tampoco. Pero nosotros vemos que Elías salió huyendo hacia el desierto por la amenaza de esa terrible
mujer llamada Jezabel, esposa de Acab. Y allí Elías salió huyendo al desierto. Pero Dios se le manifestó allí en el desierto. Mandó un ángel. Él estaba deprimido. Comió tortas. Creo que las tortillas son alimento, parece celestial, porque el ángel le dio, no le dio mangú, le dio torta. Y esta comida fortaleció al profeta, que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oré, el mismo lugar donde llevó a Moisés. Tuvo que atravesar un desierto. Hermano, pidámosle al Señor que nos lleve al desierto. David dijo que allí él quería ver la gloria de Dios y el poder de Dios. Hermano, y el desierto es este tiempo de intimidad con Dios, donde no interfiera nadie. Qué bendición, porque a veces allá en Santo Domingo podíamos irnos a un monte, a un parque lejos, con nuestra Biblia y solo. Aquí parece que no es posible. Ahora, en estos salmos, David expresa el deseo intenso que él tenía de satisfacer esa sed espiritual que le estaba consumiendo, que era una sed por Dios. Ahora, seguimos en el significado de esta bienaventuranza. El Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Pero sed de qué? De justicia. Y quisiera aclarar que aquí no se está refiriendo a la justicia social, aquí no se está refiriendo a la justicia que demanda la sociedad. No está hablando de ese tipo de justicia. Hay dos tipos de justicia que en este sentido la Biblia presenta ya en el sentido espiritual, que es la justicia imputada, que es la justicia que Dios carga a favor nuestro para nosotros ser salvos. La justicia de nuestro Señor Jesucristo ha sido imputada hacia nosotros para nosotros ser salvos. Por eso dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es a esa justicia tampoco, creo, que se está refiriendo aquí al Señor Jesucristo. Se está refiriendo, a mi entender, a la justicia impartida, no a la justicia imputada. Aunque la justicia impartida depende de la justicia imputada, de la justicia que el Señor nos adjudica a nosotros, que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste esta justicia impartida? Es la justicia que el Espíritu Santo imparte en cada creyente para que nosotros podamos vivir de una manera práctica esa justicia. Creo que el Señor está diciendo aquí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que viven de una manera práctica esa justicia. Vamos a Romanos capítulo 14, verso 17, por favor. Dice aquí Pablo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es eso, comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, así es el reino de Dios. Justicia. Y nosotros, los creyentes, debemos practicar esa justicia. Recuerden, somos los súbditos de este rey. Somos de este reino, el cual el Señor está presentando. Filipenses capítulo 1, verso 11. Dice: llenos de fruto de justicia
que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿En qué consiste estar lleno de fruto de justicia, hermano? Estar lleno del fruto del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta ahora por dónde va la bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son aquellos que están llenos, que buscan la llenura del Espíritu Santo en su vida y que cada día viven conforme al fruto del Espíritu Santo, que lo vemos allí en Gálatas capítulo 5 a partir del verso 22. Son aquellos que buscan cada día y anhelan cada día la santidad, que buscan vivir en santidad. Esos son los que están hambrientos, los que tienen sed de justicia. Son aquellos que buscan cada día parecerse más al Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Y fíjense que más adelante, para que vean que es la justicia práctica, el Señor Jesucristo en Mateo 5:20 le dice allí a los discípulos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Dónde está hablando aquí de la injusticia imputada? De la justicia práctica del creyente. Pero como dije de un principio, esta justicia depende de la justicia imputada, de la justicia que ha sido cargada a favor nuestro y que es del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver ya nuestro último punto. ¿Cuál es la promesa de Dios para aquellos que tienen hambre y sed de justicia? El Señor promete en la segunda parte de este verso, dice: porque ellos serán saciados. El Señor hace una promesa y dice que todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de vivir conforme a este manifiesto real, todos aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios en su vida, todos aquellos que aman la santidad, todos aquellos que desean a Dios, serán saciados. Lamento decepcionarte si tú esperabas que a través de esta bienaventuranza te íbamos a prometer que el Señor iba a saciar la sed que hay en ti de fama, de poder, de fortuna. Aquí en esta iglesia no predicamos eso. Hay otros lugares donde sí te pueden predicar eso, pero aquí predicamos lo que Dios dice en su palabra. Ahora el Señor promete saciar esa sed y hambre de justicia. Salmo 107:9 dice: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma menesterosa o hambrienta. El Señor sacia esa hambre espiritual que hay en nosotros. Y hace una invitación en Isaías capítulo 55 verso 1 cuando dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Si esta tarde usted está sediento de Dios, si está hambriento, si tiene una hambre tan profunda acerca de Dios, si tiene una sed que te consume acerca de Dios, el Señor en esta tarde promete saciar esa hambre y esa sed. Hubo una mujer que al mediodía allí en la ciudad de Samaria, ella fue a una ciudad llamada Sicar, allí en Samaria, y fue a buscar agua. Esta mujer estaba sedienta, pero allí estaba el Señor Jesucristo y entabla una conversación con esta mujer. Ese pasaje me encanta, sobre todo que nos enseña cómo introducirnos para evangelizar. Miren la manera tan sencilla como el Señor evangelizó a esta mujer samaritana: dame de beber. Con esa simple expresión, dame de beber. Y entonces
Comienza una conversación ahí entre, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber que soy samaritana? Y el Señor le dice, mira, si tú supieras el don de quien te habla, Él te daría agua viva. Y la mujer le dice, mira, Jacob fue el que hizo tu esposo, nuestro padre, Jacob. Tú no tienes manera de cómo sacar el agua viva de ese pozo. Y miren cómo termina, en qué momento llega la conversación a su clímax en el verso 13 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que toma del Señor no tiene sed jamás. El que come del Señor no tiene hambre jamás. Dime, ¿quién puede darte una agua y una comida así? Solamente el Señor Jesucristo. Este pobre siervo en el año 1991 fue así, en esa condición al Señor, hambriento y sediento, buscando algo real en mi vida. Y el Señor me dio esa agua y me dio esa comida y no tengo hambre ni sed jamás. Si hay algún amigo nuestro aquí, tú también puedes comer de esa comida y puedes beber de esa agua. Ya por último, para terminar, había un ambiente muy religioso en la ciudad de Jerusalén. Se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos y Jesús estuvo allí en la fiesta. Y el último día de la fiesta se hace una ceremonia donde el sumo sacerdote va con una copa de oro y toma agua allí del pozo de Siloé y va y la derrama sobre la escalinata de allí del templo. Y Jesús va y se para allí y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está allí en San Juan capítulo 7 a partir del verso 37. El que cree en mí, dice el Señor, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, si tenemos sed del Señor, si tenemos hambre del Señor, el Señor la promete en esta bienaventuranza que Él nos va a saciar. Pero mi amigo, si en esta tarde estás sediento, anda como un ciervo, como un venado, buscando agua y no la encuentra, aquí está el agua. El Señor Jesucristo puede satisfacer esa sed que hay en tu ser. Que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, oh, qué delicioso es tomar de esta agua. Qué delicioso es comer de esta comida. Y los que estamos aquí, que hemos creído en ti, ayúdanos, Señor, a cada día practicar, Señor, esta bienaventuranza. A tener hambre y sed de justicia, oh Señor, viviendo una vida de un anhelo constante de tu presencia en nosotros, pero también practicando la justicia para que los que no te conocen puedan conocerte a través de nuestro obrar. Bendice a nuestros hermanos y amigos aquí presentes. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.